Cada semana escuchamos y leemos noticias que tienen que ver con el Parlamento Europeo, pero intentar comprender la estructura de este puede llegar a ser realmente complicado. Con este vídeo pretendo mostrar y explicar algunas de las partes que conforman el Parlamento Europeo, con el fin de que podamos ver cómo funciona con algo más de claridad. Lo primero que debéis saber es que el Parlamento está dividido en dos partes, una administrativa y otra política. Ya que voy a explayarme con la parte política, vamos a comenzar con la administrativa. Podríamos decir que está dividida en diferentes departamentos o directorios generales, que es como se les llaman en el Parlamento. Por ver algunos ejemplos, podemos encontrarnos con el Directorio General de Comunicación, con el de Políticas Internas de la Unión y con el de Políticas Externas, con el de Finanzas, el de Seguridad o el de Presidencia. La figura más importante de la parte administrativa es el Secretario General, que es elegido por la Mesa del Parlamento. La Mesa del Parlamento es un órgano que está en la parte política, pero ya que ha salido vamos a explicarla. Como decía previamente, la Mesa del Parlamento es el órgano político que elige al Secretario General. Está formada por el Presidente del Parlamento Europeo, los 14 vicepresidentes del Parlamento y los 5 cuestores. Sí, se llaman cuestores, aunque creas que no. Pero ahora más adelante definiremos quiénes son y qué hacen. El caso es que la mesa desempeña funciones que son esenciales en la vida interna del Parlamento, ya que dicta cómo será la Secretaría General y los reglamentos internos de la parte administrativa. Vale, ahora que ya sabemos esto, volvamos a la figura del Secretario General. Es la figura más importante de la parte administrativa del Parlamento, debido a que se encarga de verificar y firmar, junto al presidente del Parlamento, todas las actas adoptadas conjuntamente entre el Parlamento y el Consejo Europeo. Además, es la cabeza de la Secretaría General, que se encarga de coordinar los trabajos legislativos y de organizar las sesiones plenarias y otras reuniones. Dentro de la Secretaría General también está la segunda figura más importante de la parte administrativa, que es el Vicesecretario General, y que también es elegido por la Mesa y se encarga de echar una mano al Secretario General, entre otras muchas funciones. Bueno, pues esto ha sido la parte administrativa. Ahora vamos con la parte política, que es bastante más movidita, ya veréis. Los miembros del Parlamento Europeo son elegidos cada 5 años. De hecho, las próximas elecciones serán el año que viene, en 2019, y seguramente sean a finales de mayo. Una vez que todos los Estados miembros de la Unión Europea han votado, se compone el Parlamento con sus 750 eurodiputados y con su presidente, que es la cabeza del Parlamento. Como dije en mi primer vídeo, actualmente es Antonio Tajani, que es italiano y pertenece al partido de Forza Italia. Aún así, se espera que la figura del presidente sea neutral y actúe como representante del Parlamento. Tras la elección del presidente, se eligen a los 14 vicepresidentes y luego a los 5 cuestores. ¿Lo recordáis? Han aparecido antes. Estas 20 personas forman la Mesa del Parlamento, que también hemos mencionado antes, y dentro de este órgano, los cuestores tienen una función consultiva. El mandato tanto del presidente como de los vicepresidentes y cuestores es de 2 años y medio, que puede ser renovado por otros 2 años y medio más. El resto de miembros del Parlamento están en los grupos políticos, que son 8 en total. Para que podáis situarlos ideológicamente, vamos a colocarlos de izquierda a derecha, tal y como el Parlamento los sitúa a nivel oficial, y ver qué partidos españoles están dentro de cada uno. El partido que más a la izquierda tendríamos sería el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, lo que viene siendo la Izquierda Europea, o GUE por siglas, no hace falta que memoricéis el nombre completo, bastante información tenemos ya para retener. En este grupo están Izquierda Unida y ANOVA, que fueron juntos en las elecciones, y Podemos. Luego está la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en resumidas cuentas el PSOE europeo, y en este grupo tenemos a... ¡vaya! ¡Qué sorpresa! ¡El PSOE! Tirando algo más al centro, pero situado aún en la izquierda, tenemos al grupo de los Verdes. Aquí están EQUO, el Bloque Nacionalista Gallego, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds. El siguiente partido es el que más céntricamente estaría situado. Es el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, más conocido como ALDE por sus siglas. Aquí están los partidos del PDeCAT, Ciudadanos y UPyD. Luego nos encontramos con el Partido Popular Europeo, donde, ya podréis imaginarlo por el nombre, se encuentra el Partido Popular. En los siguientes 3 grupos no hay representación de partidos españoles, por lo que pondré ejemplos de partidos de otros países para que veáis por dónde tiran estos grupos más o menos. Más a la derecha del PP europeo tenemos al grupo de los conservadores, ECR por sus siglas, donde se encuentra, por ejemplo, el Partido Conservador de Reino Unido.
Puede que os estéis preguntando ahora mismo por qué este partido no forma parte del PP europeo, y es una pregunta muy lógica. La razón es debido a la ideología de estos dos grupos políticos. Mientras que el PP europeo tiene un marcado sentimiento europeísta, el ECR tiene un toque de euroescepticismo. Sigamos con el siguiente partido, que sería el Grupo de Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, EFDD por siglas. Aquí están los partidos como el UKIP, del que hablamos en el último vídeo. De hecho, Nigel Farage es actualmente el presidente de este grupo. El grupo que estaría en el extremo derecho del espectro ideológico sería el grupo de Europa de las Naciones y de las Libertades. Si digo que el Frente Nacional de Marine Le Pen está aquí, seguramente ya os haréis una idea de la ideología de este grupo. Por último, tenemos el grupo de los miembros no inscritos, que son aquellos que deciden no pertenecer a ningún grupo político de los anteriores mencionados. Cabe mencionar que luego los grupos políticos eligen a figuras que les representan y que suelen ser llamadas como presidentes o vicepresidentes según el cargo que acaben desempeñando. Ahora que ya sabemos situar a los diferentes grupos políticos europeos, es fundamental que conozcamos otro órgano rector del Parlamento, que es la Conferencia de Presidentes. Este órgano está compuesto por el presidente del Parlamento y por los presidentes de los 8 grupos políticos. Este órgano es importante ya que, por ejemplo, una de sus funciones es atribuir las competencias a las comisiones y a las delegaciones del Parlamento. Os preguntaréis qué narices son las comisiones y delegaciones. Bien, pues prestad atención porque ya nos queda muy poquito para terminar. Las comisiones son los grupos de trabajo que se crean para tratar temas concretos en diferentes ámbitos. Para que os hagáis una idea del tamaño que pueden llegar a alcanzar, pueden tener entre 25 y 73 miembros por comisión. Actualmente hay 20 comisiones permanentes, pero el Parlamento puede crear comisiones temporales si surgen problemas específicos en un momento dado. Algunos ejemplos de comisiones son la de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional, Transporte y Turismo o Cultura y Educación. Respecto a las delegaciones, digamos que son los grupos oficiales de eurodiputados y eurodiputadas que llevan las relaciones con los parlamentos nacionales, con regiones o con organizaciones que no pertenecen a la Unión Europea. Bueno, respira con tranquilidad que ya está. Desde ya mismo eres una persona experta en la estructura del Parlamento Europeo. Bueno, en realidad no. Como podrás imaginar, aún quedarían muchos más detalles y aspectos relevantes de la estructura que explicar. Pero para ser un primer vídeo creo que esto es más que suficiente por el momento. Evidentemente tampoco he citado todas las funciones de todas las figuras y órganos que he mencionado durante el vídeo, pero sí que he destacado algunas de las más importantes. Bueno, en caso de que queráis profundizar un poquito más, os recomiendo que le echéis un vistazo a la página web del Parlamento Europeo, que está en castellano, y la estructura que tiene la verdad es que está bastante guay, está todo muy bien explicado y mola bastante. En caso de que no os mole tanto eso de meteros en webs, bueno, os recomendaría que le echaseis un vistazo a las redes sociales, ya que explican diariamente en qué va trabajando el Parlamento y son bastante dinámicas. Como digo siempre, sabéis que os podéis suscribir al canal si os está gustando el contenido que voy subiendo y de hecho lo recomendaría, ya que tengo pensado un par de vídeos que están por venir que seguramente os gusten bastante. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.